Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y continuar con nuestra programación continua desde tempranas horas con William Aguilar y toda la información que acontece en nuestro país y por supuesto el mundo. Bienvenidos a esta hora y media de análisis de temas importantes, una evaluación en perspectiva del trabajo que se ha hecho en el país en materia de aplicación del régimen de excepción. Vamos a hablar también las perspectivas electorales que tiene el partido Gana y quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo. Ernesto. Siempre es un gusto poder compartir contigo y tus televidentes y sobre todo pues el poder darle gracias a Dios por un nuevo día que estamos acá pues acompañándote y gracias por la invitación. Vamos a aprovechar, conocer cómo estuvo ya, o el inicio, mejor dicho, los resultados o qué se puede esperar de las primeras entrevistas que se han hecho para aspirantes al cargo de Procurador de Derechos Humanos. La Comisión Política ya inició las entrevistas, ¿no? Bueno, se ha hecho conforme a la ley la convocatoria. A la convocatoria la han atendido 8 profesionales del derecho, que es un requisito ya establecido, ser abogado de la República. El día lunes entrevistamos a 5 personas ya, incluyendo al actual Procurador de Derechos Humanos, y el próximo lunes quedan 3 personas. Nosotros como Gana hemos manifestado ya el hecho de no apoyar la reelección del actual Procurador de Derechos Humanos. No deberíamos de expresarlo porque como todos tienen el derecho a participar, pero sí es bueno, creo, dejar nuestra posición sentada de una vez. ¿Por qué razón no bueno, ven en él una reelección? En son de broma se lo decía él y se lo dije en la comisión directamente que por lo menos con mi voto no contaba. Y es que ha sido un procurador ausente, diría yo. Tú te acuerdas, o no sé si lo leíste, era muy común escuchar o leer, mejor dicho, Apolonio, ¿dónde estás? Él se desaparecía y en los momentos donde se le necesitaba realmente, él no se encontraba fungiendo como procurador. Al parecer, pues se escondía. Y para nosotros, pues la gestión de él, incluso internamente dentro de la institución, tiene muchas críticas. El sindicato de la institución mandó una nota en la cual pedía la no reelección, pero digamos, eso es algo que abona. Pero en términos generales, Ernesto y amigos televidentes, para nosotros ha hecho un mal trabajo. Dentro de las personas entrevistadas, yo destaco la participación de las 2 abogadas, bueno, los 4 restantes creo, pero han destacado las 2 abogadas que trabajan en la Procuraduría, tienen muchos años de estar ahí, han ocupado jefaturas y me parece pues que reúnen un buen perfil. Sin embargo, hay que esperar que se pueda elegir a los otros 3 miembros, a los otros 3 participantes. Le reconozco a Apolonio algo, el hecho de haber manifestado o declarado que dentro del régimen de excepción, con las detenciones que se han hecho, no se han violado los derechos humanos de las personas detenidas. Le reprocho, por ejemplo, el haber dicho que se violaron derechos constitucionales cuando el presidente el 9 de febrero del 2021, si mal no recuerdo, fue a la Asamblea Legislativa con la convocatoria que nos hizo como asamblea para la aprobación de un préstamo. Entonces, la verdad que haciendo un balance del trabajo de él,
Me parece que es una persona que no tiene pues Okay. las credenciales como para poderse reelegir. Ahora, en el proceso de entrevistas, ¿qué logras percibir entre los restos de precandidatos o candidatos? Digo esto porque al final el proceso de entrevista es un pequeño acercamiento, ¿no?, para conocer el pensamiento o la forma de pensar del aspirante. Bueno. De hecho, el diputado Johnny Wright decía en su momento y cuestionaba las preguntas, y decía, las preguntas del oficialismo, es decir, de la bancada Cian, y creo que también se refería a tu partido, buscan la respuesta que ellos quieren escuchar, si es que los candidatos aspiran a ser, dice, electos en el cargo, lo decía textualmente. Bueno, la verdad que uno tiene el derecho de preguntar lo que le parezca preguntar, que vaya con respecto a la función del cargo que se va a ocupar. Y el que ha lanzado una pregunta así muy directa, que es que a mí me interesa conocer, qué opinión tienen, es el hecho de decir si el régimen de excepción está violando derechos humanos de las personas detenidas. Es una pregunta muy valedera. Perfectamente, muy claramente, hay 2 personas por lo menos que yo escuché que dijeron que no violaban los derechos humanos de las personas detenidas. Los otros participantes dieron una explicación, pero nunca dijeron que los violaban o no los violaban. O sea, evadieron de alguna manera la respuesta. Ellos, las 2 personas que sí dijeron que no los violaban, hubieran podido decir sí los violan y no pasa nada. Esa pregunta y esa respuesta es bien sensible para, digamos, el tema del régimen de excepción es un tema sensible. Pero es bien sensible, pero es bueno conocer, es bueno conocer porque... mira, yo recuerdo para la Corte Suprema de Justicia hubo un candidato que se le preguntaba y él decía que era inconstitucional el haber elegido a la actual Sala de lo Constitucional. Y se mantuvo. Y no pasó nada, realmente no pasó nada. Él lo sostuvo y se le volvía a preguntar, sí, es inconstitucional. Era de lo que estábamos eligiendo, no recuerdo si creo que era para el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces se mantuvo, no pasa nada. Es una pregunta que creo que es importante conocerla, por lo menos para mí, que soy de los defensores quizás más grandes que tiene el régimen de excepción. Para mí es importante conocerla para decir, bueno, con esta persona podemos apoyarla o no podemos apoyarla. ¿Fueron acertadas las respuestas a las preguntas? Mira, a tu criterio? Porque también escuché ¿cómo se llama?, a la diputada Claudia Ortiz decir, y lo cita textualmente uno de los matutinos este día, donde ella decía, es una vergüenza la respuesta que ofrecieron los postulantes a los diputados, decía. Bueno, en primer lugar, Johnny Wright y Claudia Ortiz no estuvieron en la comisión. Y ellos opinan de todo sin conocer incluso del tema. Creo que son muy valientes fuera del pleno, porque en el pleno muy poco opinan o no llegan. La verdad es que ellos no van a estar de acuerdo nunca con lo que se pueda elegir o determinar, porque además pues no tienen participación en la comisión política, aunque pudieran llegar. A mí me parece que referirse de esta manera es una ofensa para los profesionales del derecho, que tienen mucho valor. En lo personal, yo he valorado y he calificado muy bien a las 2 personas del sexo femenino, que me parece que son muy conocedoras del derecho, de derechos humanos. Incluso el jefe de fracción de Arena, diputado Portillo Cuadra, le dijo a una de ellas que era la persona que mejores credenciales tenía en materia de derechos humanos de los participantes, de todos los participantes. O sea, estar desmeritando solo porque no estoy de acuerdo con lo que se va a elegir o con lo que se está haciendo, como lo hace Johnny Wright y Claudio Ortiz, a mí me parece que no es correcto, que lo que ellos tienen ya es
en su mente es oponerse a todo, decir no y criticar todo lo que está haciendo pues la Asamblea Legislativa como parte de un guión que tienen preparados como partidos políticos de oposición en contra del gobierno y en contra de la actual Asamblea Legislativa. Y en el caso de, tú que mencionas al doctor Portillo Cuadra, él también hablaba de que en su mayoría los entrevistados lo que reflejan son, digamos, representar o estar plegados a la postura del gobierno con sus planteamientos, también ya que tú lo mencionas, ¿no? Bueno, ¿Qué piensas de eso? Entonces, nadie le dijo a ninguno de ellos, estoy seguro, mire, vaya a postularse. Cada quien lo hace voluntariamente y decide si participa o no. Si ellos querían escuchar lo que quieren escuchar, entonces hubieran mandado personas, hubieran seleccionado dentro de sus seguidores propuestos de ellas para escuchar lo que quieren escuchar. Allí a nadie se le obliga y vale la pena resaltar el papel que juega el presidente Castro, Ernesto Castro, dentro de la comisión, que incluso cuando no son participantes o no son miembros de la comisión política, si es que llegara Johnny Roy o Claudio Ortiz, se les da la palabra también para que puedan preguntar. El proceso ha sido ordenado, ha sido pues transparente en tiempo, y por el decir o por la inconformidad o por el chip de opositores que tienen este par de personas, no se puede manchar todo un proceso que busca darle al país al mejor o a la mejor de los 8 que están participando, o el que mejor tiene conocimientos en derechos humanos, que es la figura del procurador de derechos humanos, es muy importante. A eso realmente. iba a preguntarte, bajo esa misma lógica de, digamos, de conocer las primeras intervenciones de ellos con relación al tema de derechos humanos, con relación al tema del régimen de excepción, ¿qué rol y qué postura o qué papel debería de jugar el nuevo funcionario electo o reelecto en este caso? Bueno, como te decía, la figura del procurador de derechos humanos o ombudsman, como se le conoce en otras partes del mundo, es una figura importante, es fundamental. Esta figura en nuestro país surge como producto de los acuerdos de paz, o sea, es algo que antes no lo teníamos. A lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, hemos tenido buenos y malos procuradores, gente que ha dejado mucho que desear, pero lo que hoy buscamos es pues que este cargo lo ocupe una persona comprometida con los derechos humanos, que vele realmente por los derechos humanos de quien está sufriendo un agravio en sus derechos. Por ejemplo, aquí nunca hemos escuchado a un procurador que se manifieste en favor de las víctimas de los terroristas pandilleros. Nunca tenían miedo, no tenían valor. Esa sí era una flagrancia violación a los derechos humanos de los salvadoreños, que vele también por cualquier derecho humano que se puede estar violando por alguna autoridad, y que siempre pues esté pendiente de todo este tipo de situaciones en las cuales, por muy humilde que sea una persona, sus derechos humanos, como lo enmarca la palabra, deben de ser respetados. Guillermo, y esto yendo un poco, digamos, en una evaluación del trabajo que se ha hecho precisamente para poder confrontar directamente el tema delincuencial, ¿cuál es tu valoración del régimen de excepción? El día lunes conocí de una encuesta a través de Sid Gallup, donde veíamos que el 95% de la población está de acuerdo y ve con buenos ojos la implementación del régimen de excepción. Mira, yo no puedo estar, quizás soy de las personas más satisfechas o felices con todo esto que se está haciendo. Yo venía proponiendo y diciendo esto desde hace mucho tiempo. Al fin, hubo alguien, el presidente Nayib Bukele en este caso, que decidió enfrentar a estos pandilleros como debería.
Mi valoración, Ernesto, es excelente. Creo que es lo que tenía que hacerse. Ya no solo lo puedo decir yo, sino que hay una encuesta que lo refleja, que con el 95% de aprobación de la población está de acuerdo con la implementación. Pero ¿quién no puede estar de acuerdo en que se agarren a los pandilleros y se metan presos? Mira, la gente me identifica bastante, a mí diríamos, a donde vaya, y lo primero que me dicen: diputado, los felicitamos por lo que están haciendo, van haciendo bien las cosas. Con el régimen de excepción, miren, ya no pagamos la renta, con el régimen de excepción ya no salimos, está bueno que se acaben a esos, y dicen la palabra, ¿verdad? Pandilleros tales por cuales. Entonces hay una sensación, no es que no hay una sensación, hay una seguridad en la gente de que se está haciendo bien las cosas, y lo mejor de todo es que lo viven, que lo perciben. Entonces mi valoración es positiva también. Creo que debe de continuar el régimen de excepción, porque aún todavía tú te das cuenta que a diario la policía sigue capturando. Si mal no recuerdo, de los 14 o 15 cabecillas de los terroristas pandilleros, ya hay capturados como 10 o 9 por ahí. 9, sí, 9 por de ahí. La novena CIA. Entonces, faltan ya muy pocos. Algunos están quizás fuera del país, pero donde estén se les tiene que atrapar. Y ojalá, y es un tema que he reiterado también, que los que deben cuentas con los Estados Unidos también deben de ser extraditados para que paguen sus delitos en los Estados Unidos. Vemos en el contexto de la realidad que ha sido bien evaluada, bien concebida por gran parte de la población, también hay ciertos sectores que denuncian violaciones de derechos humanos. ¿Qué piensas tú? Para mí, no, es bien lógico pensar y ponerse en las manos, en los pies de un familiar de una persona detenida. Primero, el régimen de excepción se enmarca en algo que no se inventó ahorita. Es decir, no es que se hizo este tipo de excepcionalidades, se hizo en la plenaria de marzo. Esto viene desde 1983. Es decir, en la Constitución que nos rige, que data de ese año, se establecen los regímenes de excepción. Y en este caso se suspenden 3 garantías constitucionales. La principal y la que se está utilizando más es la garantía de los 3 días que tiene una persona desde el momento que es detenida de ser presentada a la justicia. Hoy, con el régimen de excepción, y así se establece, se amplía a 15 días. Si tú ves en este país, aquí no se detiene a nadie por andar en un concierto, por andar en el cine, por andar en estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí directamente se va a capturar a pandilleros, terroristas que han delinquido en este país por años y que han hecho lo que han querido hacer. Y han violado, han asesinado, etcétera, 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 etcétera. Y nos cansaríamos de repetir, etcétera, de tantas cosas que han hacer. Posiblemente, y de eso yo lo he dicho y lo puedo aceptar, siempre lo he aceptado, pueden haber detenciones de personas que no tengan vínculos con pandilleros. El sistema no es infalible. Puede haber una mala denuncia, puede haber algún mal procedimiento, pero para eso existen las las audiencias, y yo te comentaba y he comentado que más de 700 personas han salido en libertad. Violación a los derechos humanos sería el que estas personas que son inocentes continuaran ahí. Ahora bien, un familiar de un pandillero jamás va a aceptar que su hijo, que su sobrino, que su esposo, que su etcétera, 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 está vinculado con pandillas. Pero sí,
la información de la policía lo detecta, tiene investigación y lleva a la conclusión de que tiene un vínculo con pandillas, pues lo van a capturar y va a ser procesado como tal. Muchas veces no esperen ver que todos los pandilleros están tatuados, aunque es sorprendente ver fotografías de personas que aparentemente son amas de casa, trabajadoras o vendedoras de algo, pero si tú les descubres, les aparecen las letras o los números. No todos están tatuados. O eran las encargadas de recoger la extorsión, o se beneficiaban de la extorsión. Entonces yo creo que hay una campaña también, Ernesto, de la oposición en querer hacer ver al país con el régimen de excepción como un país que está violando los derechos humanos. Yo creo que lo hacen por 2 o 3 razones. Primero, porque se beneficiaban de la extorsión y ya no les llega nada. Segundo, lo pueden hacer por querer aspirar políticamente a los votos de las familias de los pandilleros. Hacen cuentas, bueno, ya hay 55,000 por 4 familiares que tengan, con esto me los gano, o sea, para... Entonces, ¿la denuncia crees que coronan precisamente esa intención de querer ver un capital electoral? Esa es una de las razones que yo planteo. Y lo otro, aquellos que no tienen tal vez vínculos, pero que tienen una férrea oposición contra el presidente y quieren elevar esto a instancias internacionales, y por eso a mí me molesta mucho escuchar y leer algunas personas disque defensores de derechos humanos refiriéndose a nuestro país como que se están violando derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué cuando las pandillas estuvieron en su máximo cometimiento de delitos en este país nunca se expresaron? ¿Por qué estos defensores de los pandilleros, como yo les digo, por qué nunca se han expresado a favor de las víctimas? ¿Por qué? Mira, Ernesto, yo tengo más de 100 días, de todas las mañanas pongo uno de los delitos que cometieron que cometieron los pandilleros en mis redes sociales, en el Twitter y Facebook. Y hasta el día de hoy, y te puedo asegurar, voy a pasar otros 100 días más, no he repetido ningún hecho lamentable de estos que sucedieron. Para que no queden en el olvido. Para que no queden en el olvido. Yo trato de hacerlo para hacerle recordar a todo el mundo de dónde venimos y hoy cómo estamos. Pero al final, con lo que tú comenzabas este tema, lo importante de todo esto es que el 95% de la población apoya y respalda el régimen de excepción. Si usted es una persona honesta, honrada, que no tiene vínculos con los pandilleros, téngalo por seguro que no va a tener ningún problema con la autoridad ni con el sistema judicial de nuestro país. A propósito, en la Asamblea Legislativa se hizo una modificación, o se creó una ley para no indultar casos de personas, funcionarios incluso también, y pandilleros, ¿no? Sí, es que se prohíbe el indulto para ellos. Mira, nosotros hemos hecho cosas importantes, y para los que decían que se podía hacer todo esto sin necesidad de reformar las leyes, yo les digo que no. Primero, le vamos a delito el solo hecho de ser pandillero. Y tú has visto que la policía informa de pandilleros que ya recobraban su libertad, pero al momento de recobrar su libertad inmediatamente se les regresa y van a pagar 20 años más de prisión, porque solo ese hecho de ser pandillero ya les da derecho de pasar 20 años más de prisión. Eso no existía. Segundo, cerramos todas las posibilidades de un proceso judicial para que pudieran salir. Hoy, desde el día 1 hasta el 40, hasta el año 40, hasta el último día, van a pasar en la cárcel. Y con lo que sea, y les hemos cerrado todos los portillos que podían tener para poder evadir prisión. Los queremos a todos en la cárcel y que no estén en su casa, que no estén.
Una de las cosas que quedaba era que a través de un indulto pudieran recuperar, pero no solo es para ellos, sino para personas que han cometido actos de corrupción, los que estén vinculados a pandillas y aquellos que cometan delitos de genocidio, por ejemplo. Eso se ha hecho el día de ayer y es una cosa importante. Yo tengo una preocupación, Ernesto, y es que, bueno, nosotros no vamos a estar seguramente en unos años dentro de la Asamblea Legislativa, y que el día de mañana quieran derogar todo esto que nosotros hemos hecho. Y vengo pensando todo lo que hemos hecho nosotros, todo el actuar en contra de las pandillas, deberíamos de elevarlo a carácter constitucional para que no sea muy fácil el quererlo derogar, modificar, porque hay que decirlo, tú has visto también en el pasado, Arena y el FMLN han tenido vínculos con los pandilleros, han negociado con ellos votos por dinero, les han ofrecido hasta 100 millones en el presupuesto para pandilleros, y no vaya a ser que el día de mañana, y no lo digo por exagerar ni por querer pues señalarlos a ellos, pero no vaya a ser que el día de mañana tenga esa intención. Si tú ves, Vamos, Nuestro Tiempo, Arena y el FMLN, ellos no votan por el régimen de excepción. O sea, yo no le encuentro una explicación lógica. Yo creo que esta gente, cada vez que sale de su casa, la gente los critica y les dice cosas, el por qué no querer votar por el régimen de excepción. Si es algo que la gente lo aplaude, lo reconoce, y el principal tema de la población, problema de la población en todas las encuestas, mucho antes del régimen o antes del régimen de excepción, era la seguridad. Hoy eso ha cambiado, la gente se siente segura. Claro está, Ernesto, esto no ha terminado, tenemos que continuar, se tiene que seguir hasta lograr pues sacar hasta el último pandillero. Mira, a propósito, ¿qué piensas? Voy a hacer una pausa porque me la están pidiendo, son las 6:57, pero te dejo el tema que esto en el contexto del régimen de excepción, las autoridades presentan a un agente de la Policía Nacional Civil involucrado en el robo de una agencia, de un negocio. ¿Qué piensas tú de ese tema que, si no mal lo recuerdo, en ocasiones anteriores contigo hemos hablado también de los procesos de depuración que deberían hacerse en instancias generales? Hablábamos del sistema judicial, ¿te recuerdas? Sí. La policía siempre ha sido también un tema del cual se ha señalado la necesidad de hacer eso. Voy a hacer una pausa y hablamos un poquito y de otros temas que todavía tenemos ahí sobre la base de agenda. Voy a una pausa, 6:58. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos conversando con Guillermo Gallegos, diputado del partido Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y te decía que en este contexto de evaluación del régimen de excepción, ¿qué piensas tú de este robo que sucedió en la colonia médica y que fue presentada precisamente por las autoridades a un agente de la policía, ¿no? Mira, lamentable que se den este tipo de hechos por parte de miembros de la institución policial. La verdad es que no puedo menos que lamentarlo por la institución. Aplaudo mucho el hecho de que ya se haya capturado a algunos de los participantes en este hecho. Ese es un mensaje contundente también, de que la policía, no importa de quién se trate, va a procesar o va a proceder a captura. Ellos tendrán que responder por este hecho con todas las de la ley, más aún teniendo el cargo que tienen que responder, y ojalá que este tipo de situaciones no se volviera a dar. La verdad es que teníamos bastante tiempo de no ver algo así como esto dentro de la institución, y es un hecho bien lamentable. Pues siento incluso hasta un poco de cólera porque el trabajo que vienen haciendo hombres y mujeres dentro de la policía
no es que se vea manchado, pero la verdad es, se ve un poco mal que un agente de policía se vea participando. Y con 22 años de servicio, decía. Sí, el director. Es bien triste realmente, por la institución, no por él tiene que responder ante la justicia. Así es que yo lo reprocho y lo condeno. ¿Qué piensas del tema que hemos hablado en ocasiones de la depuración de instituciones, ¿no? Bueno, la institución ha tenido, no solo la policía, también el órgano judicial. Y que la entendería fiscalía. yo que ya fue depurado. Ha habido una depuración, Sí. no como tal, pero sí ha habido como un relevo generacional, que es importante venir dándole espacio a las nuevas generaciones. El año pasado hicimos para la Corte Suprema de Justicia un decreto de retiro, diríamos de esta manera. Hoy se hizo para la policía. Y los niveles de depuración siempre están permanentes en cada una de estas instituciones. Hoy, porque esto ha sido bastante visto, incluso se les captó en cámaras que se tenían en el establecimiento, pero generalmente siempre hay procesos internos dentro de cada institución para poder depurar más los elementos. Ok. Memo, pasando a otro tema, ¿cuáles son las perspectivas electorales que tiene tu partido? Y particularmente con el trabajo que va a llevar a cabo el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al tema del voto en el exterior, por ejemplo, que todavía no se ha logrado definir y tener claro. Se sabe que va a ser un voto a través del Internet, pero el mecanismo... Bueno, estamos muy a la expectativa también nosotros. Nuestro colega Romeo Auerbach es el presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Yo estoy en comunicación con él sobre este tema muy constantemente y me dice que todavía pues se está analizando. Lo que sí es una realidad es que nuestros hermanos salvadoreños que se empadronaron y se afiliaron para poder votar en el exterior, lo van a hacer. Es un poco más de 500,000 de salvadoreños, recuerdo que es la cantidad, y esto va a ser importante que por primera vez, después de, bueno, nunca se ha hecho, por primera vez los hermanos salvadoreños que viven fuera del país lo hagan. Estamos a la espera, como te digo, de cuál será, porque me decían que puede ser por internet o puede haber un híbrido entre internet y postal. Entonces todavía no tenemos realmente cuál es la definición. Será importante que antes de que finalice el año tengamos una respuesta o el método, cómo se va a emplear para que tengamos la seguridad. Por otra parte, me hacías una pregunta, ¿cómo está Gana? Gana está bien, está trabajando en todo el país, tenemos estructura territorial a nivel nacional. Yo estoy seguro que vamos a salir siempre bien. Nosotros tenemos muy buenos alcaldes, un saludo para todos nuestros alcaldes. Tenemos una bancada de diputados también trabajando y tenemos pues a nuestro presidente, el doctor Guardado, junto con el directorio del cual soy el vicepresidente, haciendo giras a nivel nacional, esperando pues la decisión del señor presidente, aunque nosotros ya decidimos que si él decide reelegirse, pues nosotros vamos a endosar nuestro apoyo y nos vamos a sumar a respaldar pues la reelección del presidente Bukele. Es una decisión que él debe tomar en su momento y la cual pues ya fue avalada por la Sala de lo Constitucional, y el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado de que ellos van a acatar la decisión de la Sala de lo Constitucional. A ver, a propósito hablando de la Asamblea Legislativa, otro de los grandes puntos medulares en el trabajo es precisamente relacionado con el tema de las dos elecciones, es decir, la separación de elecciones, que ha traído consigo también ha despertado inquietudes en la oposición. Bueno, eso el tribunal tendría que dar sus explicaciones, el por qué. A nosotros nos hubiese gustado que hubiera sido una sola elección,
como gana. Sin embargo, nos vamos a preparar para las 2 elecciones. Tanto es importante para nosotros la presidencia de la República, los diputados, como nuestros alcaldes y el Parlamento centroamericano que van en la segunda elección. Digo, para nosotros hubiera sido quizás mejor una sola elección por el tema de gastos. Que la primera será de alcaldes y diputados del Parlacen. La primera será presidente y diputados. Ok, la segunda es alcaldes y diputados del Parlacen. Y lo digo pues por tema de gastos. Sin embargo, ya hay una decisión tomada. Sí, presidencial y legislativa, 4 y 3 de marzo, sí, la municipal. Y nosotros pues vamos a trabajar, ya estamos trabajando en base a las 2 elecciones y estamos preparados. Sí te puedo decir, Ernesto, que tenemos estructura a nivel nacional. Primeramente Dios, nos vamos a convertir en la segunda fuerza política de este país. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr, estamos trabajando para eso y bueno, estamos también hablando ya pues en algunos lugares de poder hacer algún tipo de coalición, entendido que una coalición es con nuevas ideas, no con Arena ni con el FMLN. Eso iba a preguntarte, ¿bajo qué mirada o horizonte de alianza? Bueno, nosotros con nuevas ideas. Con nuevas ideas, ¿verdad? Pudiera ser. No hay otro partido, ¿no? Bueno, pudiera ser con la Democracia Cristiana también. Tenemos muy buena relación con el diputado Carballo, sí. Pero no con Arena ni con el FMLN. Mira, aquí me están preguntando, Guillermo, también qué posibilidades hay de que tu partido abandere la inmediatez que se requiere para tener el tema de las pensiones, tener la nueva ley de pensiones, que creo que ese es un punto medular, frágil. También otro que me mencionan acá es el tema de los fondos para las alcaldías. ¿Cómo están trabajando tus alcaldías? Voy a cerrar un poco el ciclo político y entramos al tema de las pensiones. Bueno, nuestros alcaldes, como yo te decía, ellos tenemos muy buenos alcaldes. Yo destaco a Mayra, a Janet, a don Salvador, por ejemplo, a Michel Pérez en Jiquilisco, a Chepito Alfaro en Sensuntepeque. Hasta todos, yo creo que nuestros alcaldes hacen todo un esfuerzo muy importante. Necesitan recursos como cualquier otra alcaldía, sin embargo, con lo que tienen y con lo que se les hace llegar, pues tratan de solventar los problemas. Sin embargo, pues estamos tratando de ver cómo se les puede ayudar. Ya el presidente y el gobierno han autorizado 50 millones hace un par de semanas y entendemos pues de que ellos están haciendo un gran esfuerzo y estamos seguros pues que están ganándose el apoyo y el respaldo de la gente. Nuestros alcaldes pues nos mencionan pues de la necesidad de más recursos, pero entienden pues que el país también tiene otras prioridades y en la medida que nosotros podamos y se tenga por parte del gobierno, pues se les va a ayudar. ¿Cómo calificas el tema o el trabajo que hasta este momento ha hecho o ha venido a ser sustituido, si se le quiere llamar así, por la Dirección de Obras Municipales? Bueno, yo lo califico de muy bueno. El poder atender todas las necesidades del país es también un poco complicado, pero van caminando, van paso a paso. Nosotros como Gana, nuestros alcaldes principalmente están a la espera y ahí estamos siempre gestionando pues de que se les pueda también el poder solventar esas obras que requieren para sus municipios y creo que es una nueva forma. Al final yo creería que los alcaldes deben de verse a futuro. Muchas veces, y esto es el tema principal y no lo digo por nuestros alcaldes, muchas veces en el pasado esas grandes cantidades de dinero los llevaban a cometer algún tipo de ilícitos. Y hoy tú ves, por ejemplo, en la Corte de Cuentas muchos exalcaldes
que están siendo investigados y procesados por el mal manejo de fondos. Y aprovecho para decir que hay partidos que andan ofreciéndole a exalcaldes poderles solventar en la Corte de Cuentas sus problemas para podérselos llevar. Eso es delito, el querer andar diciendo, yo ya tengo un par de denuncias de algunos alcaldes del occidente, denuncié a otro alcalde, el exalcalde del Congo, que era de Ghana, y que le ofrecieron solventarle sus problemas en la Corte de Cuentas para que se fuera con un partido político. Eso es delito y nadie le va a solventar sus problemas si han cometido irregularidades. Digo todo esto porque al final la tranquilidad más grande que van a tener después de salir de sus puestos es después de servirle a su comunidad, es que están sin ningún problema legal, porque esas cantidades... Más que un mal ha sido un bien a tu criterio, mira, aun y cuando no tienen el recurso directo para las obras. Un bien a futuro, sin embargo la necesidad existe. Existe, la necesidad existe, pero deben de ellos de entender también, y yo me pongo, yo digo, ser alcalde es una de las cosas quizás más difíciles que pueda haber, porque hay tanta necesidad en los municipios y con tan pocos recursos para poderlo solventar. Sin embargo, se hace pues lo que se puede y la verdad es que se les quisiera dar más, pero realmente es el gobierno al final el que lleva las cuentas del Estado y sabe cómo mejor está. Nosotros como diputados siempre antes de tomar una decisión con respecto a las finanzas del Estado es importante preguntarle al ministro de Hacienda, al licenciado Alejandro Zelaya, porque no podemos ser irresponsables. Se orientaron 50 millones. Sí, se orientaron, se ha distribuido y se va a dar en base a la población. Sí. Pero no podemos ser tan irresponsables como en la legislatura pasada, que del 7 se pasó al 10%. Esa es irresponsabilidad. Se repartió dinero para la pandemia a mano llena, con el único objeto de dárselos a los alcaldes para las campañas electorales. Hoy estos alcaldes de Arena y del FMLN que recibieron ese dinero y no lo utilizaron bien, están siendo procesados o van a ser procesados en la Corte de Cuentas. Y vuelvo a decir, es mentira que les van a solventar sus problemas de Corte de Cuentas por irse a un partido político. Yo voy a ir a denunciar algunos casos que ya conozco porque me parece que eso no es correcto. Primero, han cometido ilícitos y segundo, nadie puede traficar influencias para solventarle los problemas a la gente. No digo que la Corte de Cuentas se esté prestando a esto, pero con esa mentira se los están queriendo jalar para sus partidos. Ok, me está pidiendo una pausa, cierro la conversación contigo con el tema de las pensiones, ¿te parece? Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, Guillermo, un tema que sin duda alguna toca una fibra sensible en la población, especialmente aquellos mayores que están por jubilarse, es el tema de las pensiones y los que ya están jubilados, sobre todo porque sobre la base de la discusión, del debate, existe una promesa de mejorarlas como tal, pero todavía se sigue teniendo, atrasos en ella. Sí, y este es un tema, como tú muy bien lo dices, muy sensible, porque al final tu sueño de vida, después de trabajar tantos años, es querer tener una pensión que te permita en tu vejez poder tener de qué vivir. Y realmente hoy en día ese sueño no está cumplido porque desgraciadamente tenemos pensiones que no alcanzan. Algunas, pero hay otros que se recetaron hace mucho tiempo pensiones muy buenas, que eso está en revisión también. Mira, Ernesto, yo para ser sincero,
lo que aspiro, pero tengo que decirlo muy sinceramente, no conozco hasta el momento cómo está avanzado el tema. Propuesta, sí. Sí sé que se está trabajando, pero de lo que sí estoy seguro es que lo que se presente va a tener, no es que va a tener, estoy seguro que va a proponer una mejora significante para las pensiones, para el que se vaya pensionando tenga una buena pensión. Es que no puede haber de otra manera. Si se va a hacer algo, y yo sé que el presidente así lo está pensando, lo está analizando, esperamos que sea pronto. La verdad que es recurrente esta pregunta de mucha gente, y es un tema que involucra a todo mundo, porque al final yo creo que somos 1 millón o más, unos 2 millones a lo sumo de personas dentro del sistema provisional, pero todo el mundo opina de las pensiones. Aunque no esté en el sistema, la gente opina sobre este tema porque es un tema muy sensible. Lo que sí estoy convencido que lo que venga y lo que se proponga por parte del gobierno será en beneficio de los salvadoreños con una mejor pensión, que es al final lo que se busca. A ver, me preguntan acá sobre el tema otro relacionado, regresamos al tema del voto en el exterior. Me dicen que si gana piensa llevar representación de salvadoreños en el extranjero. Por supuesto, mira, yo estoy por ir a los Estados Unidos, no a hacer campaña. Tengo algunas invitaciones aquí por California, quiero ir, y sí, nosotros vamos a hacer ese acercamiento. Tenemos representantes de Ghana en California, en Nueva York, en Washington, en Houston. Hemos tenido ya contacto, gente que simpatiza con nosotros, y muy pronto me voy a dar mi vuelta aquí por el lado de California, para ir a establecer pues con unas personas su intención que tienen de participar con nuestro partido. En Seattle también tenemos otros amigos que están interesados. Es decir, que nuestro partido también pues tiene esa aspiración de que hermanos salvadoreños residentes en el exterior puedan también postularse a candidatos, a diputados, concejales. La ley ahora ya les faculta, les da esa posibilidad. A tener no solo la representación, sino que poder ellos incorporarse dentro. Exactamente, la ley les faculta. Y siempre ha sido así, creo, ¿no? Sí, bueno, antes no se podía. No se podía. Hoy con la incorporación del voto al exterior se ha abierto esta posibilidad. Antes lo que tú recuerdas, lo que se hacía es que se abría una urna en un centro específico para que vinieran a votar. Sí. No podía, pero hoy sí se podía ampliar a no solo votar en el exterior, sino que puedan participar, incluso aún viviendo. Fíjate que aquí preguntaban, ya pasó, pero hacían reflexión, el comentario sobre el grado de credibilidad que puede tener el voto electrónico, que podría afectar incluso, porque creo que tú lo abordaste en su momento, dijiste que es un mecanismo nuevo, moderno, pero que podría afectar, le decía, hasta los partidos políticos, incluyendo el que representa a tu invitado, me decía. Bueno, eso no lo creo que sea así. El Tribunal Supremo Electoral será el garante de que esto no suceda. Se está experimentando, como decía, poder tener un híbrido entre electrónico por internet y postal, ¿verdad? El postal es el que tú lo haces y lo haces llegar. Todavía no se ha definido, pero el tribunal pues será el encargado. Lo importante para mí en todo caso es que, primero, que voten los salvadoreños que se inscribieron en el exterior. Segundo, que se garantice por parte del tribunal de que el voto que se dé pues llegue tal como es, ¿verdad? Y esperamos pues que la tecnología funcione y no permita pues cualquier tipo de fraude en este sentido, aunque, como vuelvo a decir, no creo que esto se dé y que esto pase. A ver, tú hablabas precisamente sobre la
la necesidad de poder dejar una modificación constitucional para evitar que grupos de terroristas, delincuentes, logren salir inmediatamente. Podría ser, dice acá, creo entender un poco lo que dice el amigo que nos escribe, sobre la intención que hay de reeditar de nuevo la Constitución por parte de la vicepresidencia. Ahí podría caber esa figura. Sí, creo que es interesante, creo que se refiere al proceso de la nueva propuesta de Constitución. Bueno, está trabajando el vicepresidente en eso y yo voy a platicar con él. Yo tengo dos temas en la cabeza: el indulto de policías que están presos por el tema de haber enfrentado pandilleros y que están guardando prisión hasta por 40 años. No hablo de policías delincuentes como el que platicábamos, sino policías que enfrentaron terroristas, pandilleros y que están presos, que son varios. Y este tema del hecho de que no se pueda modificar constitucionalmente, o sea, blindarlo constitucionalmente, todo lo que hemos hecho en contra de las pandillas, porque, Ernesto, el día que nosotros ya no estemos y el día que terminen las pandillas, tiene que quedar siempre latente, y por eso traigo otro tema que para mí es importante siempre decirlo: la aplicación de la pena de muerte para pandilleros en este país. Dejarla ahí y que el pandillero o la persona que sepa que se va a meter a pandillero también puede ser candidato a que se le aplique la pena de muerte. Entonces son temas que nos pueden servir incluso para disuadir cualquier intento, porque podemos hacer todo. Estamos haciendo un gran trabajo. Estamos haciendo un gran trabajo, pero después viene otro trabajo: no permitir que vuelvan a surgir las pandillas en este país. Y este es otro replanteamiento que tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Parte de ello para mí es tener este tipo de penas disuasivas. Y si hay que aplicarla a uno o dos pandilleros, para mandar un ejemplo, habría que hacerlo. Pero esto pasa por aprobarlo y porque tengamos más de 5 firmas. De las que tengamos, o no nos faltan 5 más, y poder discutir el tema, analizarlo. El tema de la pena de muerte, del cual tú abanderas. Sí, fíjate que aquí se discuten penas del aborto, se habla del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso se ve como lo quieren hacer ver como algo normal, realmente, pero eso no es normal para mí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero algo que nos puede servir a todos, no quieren tocarlo, no quieren entrarle a este tema, por diferentes razones, pero yo sigo creyendo en esta pena que nos puede servir. Entonces, la idea del amigo que escribe, la voy a trasladar, y efectivamente, para que el señor vicepresidente pueda contemplarla, y que podamos blindar todo esto constitucionalmente, para que nunca, el día de mañana, se le puede ocurrir a alguien decir, o a los que estén de diputados: bueno, ya no van a ser 40 años, los vamos a reducir a 10 años. O ya no va a ser delito por inconstitucional el pagar con pena el hecho de ser pandillero. Puede pasar. Ok, son las 7:30. Te agradezco mucho, Guillermo, que nos hayas acompañado esta mañana, y por supuesto que hayamos actualizado desde tu perspectiva estos temas que sin duda alguna van a estar vigentes para los próximos días. Gracias por habernos acompañado. Muy agradecido contigo y con tus televidentes, Ernesto. Ha sido una entrevista que hemos abordado muchos temas de interés nacional. Te agradezco mucho y pues gracias, y que tengas un buen día. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, la ministra de Turismo, Morena Valdés, nos trae importante información relacionada precisamente con la apertura de 2 importantes parques que habían estado recreativos, que habían estado cerrados en vista de la situación lluviosa. Vamos a hablar de eso y de otros temas importantes de país. 7:31, pausa y regresamos. Doy la más cordial bienvenida en esta segunda parte de programa a la ministra de Turismo, Morena Valdés. Bienvenida, ministra, ¿cómo está?
Buenos días, Ernesto. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sé que este programa es muy bien visto también por no solo los salvadoreños, sino que por nuestros salvadoreños residentes del exterior. Así que un saludo para toda la diáspora. Así es, con buenas noticias decía, o noticias nuevas en cuanto a lo que se conoce la apertura de nuevo de los parques Los Chorros y Cerro Verde. Y Cerro Verde, sí. Cuéntenos. Importante decirles que por la alerta roja que se había emitido de parte de Protección Civil, se había cerrado temporalmente estos dos parques que pertenecen al Instituto Salvadoreño de Turismo, que vi que tuviste hace poco a la presidenta del ISTU, Enia Iñada. Un saludo para ella y felicidades a ella y a todo el equipo del ISTU por todas las transformaciones que se están dando justamente en nuestros parques recreativos. Así que ahora aperturamos precisamente tanto el Parque Natural Cerro Verde, y que ahí tenemos también varias opciones, tanto de restaurantes como de alojamiento. Ahí está el Hotel de Montaña Casa 1800 Cerro Verde, que recuerda que nosotros también lo abrimos justamente en nuestra gestión, y por supuesto también el parque acuático Los Chorros, que ya decías tú que le vas a decir a tu esposa que vayan un día. Vamos a irnos un día. Exactamente, tempranito. La verdad es que ha quedado muy bien. Está abierto desde jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Para el público. Es el Sunset Park. Los Chorros siempre está abierto. Siempre está abierto. Siempre está abierto, exactamente. Todos los parques recreativos del ISTU siempre están abiertos, incluso en días festivos. El que sí tiene diferentes horarios por tratarse de un parque diferente es Sunset Park, que lo acabamos de inaugurar precisamente en los pasados días, que el presidente Bukele nos acompañó precisamente en esta inauguración. Que por cierto pasa muy concurrido. Así es, bueno, hablábamos también extra cámara, este domingo, por ejemplo, recibimos más de 8,000 personas solo en el parque de diversiones de ahí de Sunset Park, y no digamos todo lo que recibimos en la plaza gastronómica, que también es nueva, que si no ha sido y no ha ido nuestra querida población salvadoreña, los invitamos para que vayan. Y también ahí tenemos el Mercado del Mar, recuerda, y ahí se encuentra también el nuevo muelle turístico que están construyendo también con donación china, que eso también lo hicimos con el parque de diversiones Sunset Park. Ahí vemos imágenes, la verdad que las personas, nosotros comentábamos con los equipos, no se quieren ir, bueno, nosotros tenemos horario de viernes a domingo hasta las 10 de la noche, y a las 10 de la noche tenés ya todavía colas y todavía las personas quieren seguir disfrutando de este esparcimiento. Yo creo que es importante decir todo lo que se está haciendo para la recreación y esparcimiento para la población salvadoreña, y que según estadísticas, una sociedad que tiene más esparcimiento y más recreación tiene más salud mental, y eso quiere decir que mejora muchísimo la productividad y además también la convivencia ciudadana. Entre otras cosas que abordó el presidente ahí, hay un punto medular que me gustó, que es el llamar a la atención y la responsabilidad de los salvadoreños a no botar basura, ¿verdad? Sí, la verdad y por cierto, están lanzando una campaña muy importante, y hay que ser responsables, todos debemos que ser responsables. La verdad que sí, y esta es una campaña que se llama No Botemos Basura. ¿Sí? Nosotros lo estamos justamente incentivando en nuestros destinos turísticos. Lo decíamos, por ejemplo, en este nuevo parque y en toda la parte de la plaza gastronómica hemos tenido que redoblar las cuadrillas de limpieza. Entonces eso quiere decir que seguimos no acatando las indicaciones de que no botemos basura. Ahí que tenemos imágenes. Ayer iniciamos campañas de limpieza con reos en confianza. Le doy gracias a Osiris, el director de nuestros centros penales, que nos están apoyando, también al ministro Romeo, a través de maquinarias que nos están apoyando en todas las playas y en nuestros destinos turísticos. Es increíble la cantidad de basura que tenemos, y sobre todo plásticos, y como decía el presidente, es responsabilidad de cada uno. Él hacía un ejemplo paralelo, que era el tema de cuando se puso la ley de que los hombres no hicieran pipí en las calles. Entonces, es decir, si se pudo hacer esto, entonces hagamos también este tema de no botar la basura en cualquier lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejemplo claro en el Parque de Aventuras Surf City, Walter Tilo Denninger. No tenemos basureros, pero les decimos desde el principio del tour a nuestros visitantes, por favor, no botemos basura. Si usted trae basura, llévesela, y la verdad que nos ha funcionado muy bien. Es cuestión cultural y de verdad es un problema grave. Estamos teniendo nuestros ríos, lagos, mares y ciudades inundadas
afectadas por eso. Vemos lo que pasa con las lluvias también cuando tenemos inundaciones debido a la basura, así que definitivamente esto es algo que llamamos a toda la población salvadoreña que por favor tomemos conciencia, y es algo que también los turistas internacionales es lo primero en que se fijan. Por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto, ven la carretera llena de basura, dicen todo muy bonito, todo muy lindo en las playas, pero la basura siempre es un tema que nos tocan, así que de nosotros depende que de verdad cuidemos nuestra tierra, nuestra casa y no botemos basura en cualquier lugar. Bueno, hablando de este tema, también mucha impresión y lástima me dio ver unas fotografías en el embalse de Cerrón Grande, donde la basura llega y copa toda la parte de las aguas, ¿no? En esta zona, en el sector de Potonico. Tengo entendido que ya autoridades de SER están haciendo una limpia. Ahí están esas imágenes, por cierto. Sí. ¿Verdad? Esto también, bueno, nosotros estamos, como sabes, este es un gobierno articulado, que trabajamos todos en conjunto, y la verdad que, como le decía en unas reuniones que hemos tenido, sobre todo para ver este tema, y en comunicaciones que hemos tenido con los colegas, nosotros limpiamos, pero lo que pasa es que es tanta la cantidad de basura que vuelve a ensuciarse. Entonces, definitivamente, esta es parte de la cultura que debemos de cambiar. Nuestro país está siendo visitado por más internacionales, nuestro país está siendo visto a través de muchos expertos en temas diferentes, así que de verdad la basura es un tema que debemos ponerle muchísima atención, y eso lo debemos empezar en casa, ¿verdad? Con la educación a los hijos, a los nietos, y por supuesto a nosotros mismos, que debemos de tener conciencia de lo que estamos haciendo a la hora de botar la basura. Hay unas técnicas que se conocen como trampas cazabasura, ¿no?, que se ocupan en playas y también no sé si en ríos. ¿Se ha pensado alguna vez en el...? Hemos estado haciendo... ¿Sí? Y es que es bien interesante porque hemos hecho como varias campañas, varias metodologías, y siempre nos pasa lo mismo. Entonces, aquí sí... Es una responsabilidad personal, ahí más allá de una política de, ¿cómo se llama?, de sensibilización. Es una responsabilidad personal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los salvadoreños cuando salen, y en el tema del manejo, que cumplimos con todas las reglas y con todas las normas, pero regresamos aquí y nos olvidamos de todas las reglas y las normas, y no cuidamos nuestros destinos o no cuidamos nuestra casa. Entonces yo siempre invito a todos los salvadoreños, si lo hacemos cuando salimos del país, ¿por qué no lo vamos a hacer estando en nuestras casas? Es como que decimos, esto es nuestro, entonces no lo vamos a cuidar. Entonces definitivamente debemos de tener esa conciencia y esta sensibilización. Nosotros vamos a estar haciendo campañas de limpieza durante todas estas semanas en las playas, pero vuelvo a insistir, nosotros limpiamos y al día siguiente la lluvia, obviamente que estamos teniendo un invierno bastante copioso, nos vuelve a traer la basura, y entonces definitivamente aquí debemos de tener conciencia todos, los ciudadanos, la empresa privada, el sector público, la sociedad civil. Ok, ministra, cuéntenos un poco sobre Sur City Circuito 2. Yo creo que ese también está muy a la expectativa de ver todo ese impulso, ese desarrollo que se va a tener en el oriente del país. Bueno, siempre lo hablábamos anteriormente en los programas, ¿verdad? Cuando la mirada va a estar también hacia el oriente. Además, porque siempre nos reclamaste, ¿cuándo vamos a ir a oriente? Sí, bueno, tengo derecho a reclamar, allá tenemos playas preciosas, el Espino, los usulutecos somos orgullosos, ¿verdad? Como los migueleños del Cuco, como la Unión de su Golfo, que es precioso, Fonseca. O sea, y no digamos la parte de montaña, ahí hay de todo, ¿no? Sí, y no solo hay playas, también tenemos sitios. Esa es la virtud de ser un país que todo lo tenemos a la mano. Exactamente, ahí estamos viendo estas imágenes que realmente te enorgullecen, porque esta es Playa El Tamarindo, en donde ya tenemos varias opciones de empresarios turísticos que están invirtiendo en esta zona, y decirte que nosotros esperamos anunciar en este mes de septiembre, que no solo es el mes patrio, sino que es el mes en que conmemoramos el Día Mundial de Turismo, que es el 27 de septiembre, así que esperamos que en este mes podamos dar buenas noticias acerca de lo que vamos a hacer en Oriente desde la cartera de turismo, con una operación que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo de $100 millones, en donde vamos a tener diferentes proyectos públicos como baños, duchas públicas, malecones, plantas de tratamiento de aguas residuales. También vamos a tener capacitación de nuestro recurso humano, porque una de las cosas que más nos solicitan los empresarios es que tenemos toda esta infraestructura muy bonita, pero necesitamos la capacitación
inversión en nuestro recurso humano. Justamente el presidente Bukele en la inauguración de Sunset Park en pasados días anunciaba que vamos a tener un GastroLab. ¿Te recuerdas ese proyecto tan bonito que especializamos a personal para chef, subchef en GastroLab La Libertad? Vamos a ir a GastroLab La Unión y pronto también vamos a inaugurar GastroLab Santa Ana. Es decir, estamos viendo de qué manera podemos abarcar todo el país, pero Oriente para nosotros es prioridad, y obviamente el anuncio que hizo el presidente Bukele con Subcity 2, que es toda la carretera que conecta desde el Cuco hasta el Espino, y en su primera fase va a ser del Cuco hasta Puntamango, en donde tenemos más de 30 spots buenos para surfear y 4 olas de clase mundial, entre ellos Las Flores, que es la única ola en la región, es que eso es importante, que puede ser para principiantes, intermedios y avanzados en una playa que tiene fondo de arena. ¿Cuál es la diferencia? Que no tenemos piedras. Por eso es que la mayoría de personas dicen vámonos a Las Flores o al Cuco, a todas las playas de Oriente, porque no tenemos piedras a la hora de surfear. Es interesante conocer esas características geográficas, ¿verdad? No tiene, a diferencia de acá que se tienen en La Libertad, en la zona donde está Sur City, parte 1 donde sí hay piedra, ¿no? Allá esa es la diferencia. El fondo de roca también te da una ola diferente, es decir, aquí tenemos diferentes opciones, pero siempre son buenas para surfear y a la vez también para la recreación, porque generalmente las familias prefieren esa ola pequeñita o ese lugar donde no tienen piedras para poder caminar con sus familias y poder recrearse con ellas. Bueno, promotor un poco de los intereses también de Oriente, pero vamos a irnos a Occidente, después voy a estar apoyando para que también veamos Occidente, qué se tiene, ¿verdad? Me piden pausa y regresamos y vamos a hablar un poco sobre las proyecciones de crecimiento al cierre. Estamos a, 3-4 meses para cerrar el ciclo del año y cuáles son, digamos, los resultados de todo el trabajo que se ha hecho de este año. Aquí vamos a hacer una evaluación sobre ese aspecto y otro que tiene que ver precisamente con el ambiente de seguridad que recrea el régimen de excepción en ese contexto, porque entendería yo, y lo conversaba con unos turistas recientemente, que se sentían muy bien a raíz de ver un clima de seguridad mayor al que se tenía anteriormente. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos, ministra, para hablar un poco en perspectiva cuáles son, digamos, cómo ha sido el ciclo de crecimiento que ha tenido el sector turístico en nuestro país y en el contexto de un régimen de excepción que ha venido a darle un clima de seguridad también, no solo a los salvadoreños, sino también al turista, ¿no? Sí, aquí es importante decirte que hemos superado las cifras en cuanto a ingreso de divisas hasta julio del año 2022 versus el año 2019. Y aquí es importante decir que nos estamos comparando con el año 2019 porque es el año cero para nosotros, que es previo a pandemia. Recordemos que en pandemia fuimos el sector turístico el primero en cerrar, el último en abrir. Decirte que tenemos más de 1.456 millones de dólares en ingresos de divisas, que significa un 47% de incremento versus ese mismo periodo en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso la Organización Mundial de Turismo, no nosotros, aquí es bien importante decirle, no nosotros, nos ha catalogado entre los 15 primeros países que ha superado su ingreso de divisas versus el año 2019. Y eso quiere decir que nuestros visitantes, si bien es cierto, aún nos estamos recuperando en cuanto a visitantes, pero están viniendo más extranjeros, porque antes quien era nuestro core de visitantes eran nuestros salvadoreños radicados en Estados Unidos. Pero sobre todo la primera generación, la que se fue. Entonces venían a la casa de sus papás, de sus familiares, etcétera. Se quedaban una semana y venían en los días exactos que habían planificado, no de vacaciones, sino que a ver a sus familiares, cómo estaban. Es decir, porque se sentían inseguros. Y eso no lo decimos nosotros, nos lo dicen también las encuestas y los estudios que hemos hecho. Y ahora nos está viniendo la segunda y la tercera generación. ¿Qué quiere decir? Aquellos que nacieron allá, que ya hablan solo inglés, que tienen amigos de otras nacionalidades, que tienen amigos estadounidenses, que tienen amigos canadienses, y vienen con ellos de vacaciones a quedarse de 2 a 4 semanas. Es por eso que nos ha incrementado
aumentado el ingreso de divisas, porque el círculo de la dinámica de la economía en cuanto a los destinos turísticos nos está creciendo, porque se quedan más en hoteles, porque comen más en otros restaurantes, porque visitan otros destinos turísticos, tal vez los de Oriente, que vienen mucho, sobre todo aquellos salvadoreños que se fueron a Oriente y quieren recuperar su origen, vienen y se van a visitar San Salvador. Y estamos hablando de estancias largas de 2 a 3 semanas. Exactamente, de 2 como a 4 mínimo, semanas, sí. y ha aumentado obviamente el gasto turístico. ¿Por Sí. qué? Porque ya no se quedan solo en la casa de sus familiares, sino que se van a hoteles, se Sí. van a restaurantes, ocupan un guía turístico, ocupan un tour operador, un transporte turístico, van a un sitio recreativo, ya sea público o privado, es decir, están visitando más el país. Y por eso es que también nos ha aumentado el ingreso del mercado estadounidense. Tenemos un 50% de Estados Unidos, un 22% de Guatemala, un 14% de Honduras y un 14% del resto del mundo. Es decir, nos están visitando más estadounidenses. Y eso lo vemos nosotros, no sé si lo has visto en los destinos turísticos, que vemos Sí. más internacionales, más extranjeros, y eso nos ayuda muchísimo, de verdad, para que el círculo virtuoso de la economía en la cadena de valor del sector turístico sea mayor. Aunque entiendo que también aquí hay un fenómeno causal cultural, y lo conversábamos con un sociólogo con relación al tema de la nueva generación de salvadoreños, descendientes de salvadoreños, Así es. ¿verdad? Que son más extranjeros, pero que tienen un ADN y vienen al país. Ya no hablan mucho el español, Así es. hablan más inglés, ¿verdad? Vienen al país, pero Sí. ahorita que están Sí. viniendo, y ha sido a partir de la gestión del presidente Bukele, y yo siempre lo digo cuando me preguntan, ¿por qué cree que están viniendo más? Porque están orgullosos de lo que está sucediendo en su país. Antes les preguntaba y era como, no, ahí me han dicho que es peligroso, que no hay lugares que visitar. Entonces, los temas que más recurrentes nos salen a la hora de por qué está viniendo El Salvador es por el presidente, obviamente, y por todo lo que está haciendo en el tema de seguridad. Eso les impresiona de verdad bastante. El tema de Surf City y todos los torneos internacionales que estamos haciendo. Hemos hecho más de 6 torneos, vamos a seguir haciendo este año. Vamos a Oriente, así no me reclaman en Oriente. Vamos a Las Flores con un latinoamericano, 6 estrellas, primera vez en nuestra gestión y primera vez en El Salvador que tenemos un torneo de este rango precisamente en la zona oriental, y ahí vamos a hospedar a todos los atletas, más de 300 atletas y más de 500 personas entre equipo técnico y atletas que vamos a tener. Ahí está justamente las tendencias del turismo en El Salvador. Lo que te decía, son estancias más largas, por eso hay un incremento del 43% en el gasto diario, y otro fenómeno que nos está ocurriendo es que el 60% llegan vía aérea y el 40% vía terrestre. Entonces ahí eso también hay que decirlo. Antes nos visitaban más nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños, hoy nos están visitando más precisamente los estadounidenses, y eso también tiene que ver con aquellas líneas aéreas que han bajado sus costos para venir aquí a El Salvador, y estamos trabajando con los otros países de Centroamérica para ver de qué manera podemos potenciar también estas llegadas vías aéreas a través de aerolíneas que tengan precios más cómodos para poder trasladarnos. Bueno, estamos en este mes del turismo, vamos a anunciar, si todo sale bien, también ese vuelo directo a República Dominicana con la línea aérea Arajet, que estará haciendo sus primeros vuelos justamente en este mes de septiembre. Esa es una buena noticia que vamos a dar. Es un buen hit, sobre todo por tratarse de un país con Así es, porque ahí llega muchísimo turismo europeo, que lo que queremos y queremos nosotros traerlo precisamente también. atraerlo aquí a El Salvador. Ellos incluso ya están haciendo promociones y te dicen, ven a surfear las olas de Surf City. Es decir, es primera vez que El Salvador, lo hablábamos extra cámara, se está distinguiendo por un valor diferenciador, porque muchos adjetivos calificativos pueden ser buenos para un país, pero es que todos nos podemos sentir que somos los mejores, o que tenemos la mejor gente, o que tenemos los lugares más impresionantes, pero tenemos que distinguirnos con un valor diferenciador. Lo ha hecho Guatemala con su Mundo Maya, lo ha hecho Honduras con sus islas de Roatán, Utile, etcétera, lo ha hecho Panamá con que es un centro de convenciones y negocios, Costa Rica lo ha hecho muy bien con su verde, distinguiéndose como un destino turístico sostenible. El Salvador lo ha logrado a través de Surf City y sus olas, porque como dice el presidente, las olas ya estaban. Lo que teníamos que hacer era preocuparnos y ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos en desarrollar esos destinos. Y yo quiero ser enfática en una cosa: esos destinos
con una vista de desarrollo sustentable y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Respetando todo el ecosistema, todo el medio ambiente. Siento que ya se me acabó el tiempo y, sí, y lastimosamente me va a tener lo que bueno invitar se otra termina. vez. Ajá. Vamos a estar, obviamente es un tema que más allá de despertar esa pasión, representa un eje fundamental dentro de la estructura económica del país, porque se benefician desde los pequeños restauranteros, negociantes, Así es. en toda esa cadena de valor que tiene el tema del turismo. Yo le decía la reflexión que tuve, le hacía el comentario que el fin de semana tomé la ruta litoral desde Sonsonate y es realmente bonita toda la ruta Sur City. Muy bien. Es impresionante El Salvador, definitivamente. Sí, definitivamente. Gracias, ministra. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Gracias. Mil gracias, Ernesto. Bueno, y decirle a todos los salvadoreños que estén pendientes de nuestras redes sociales. Este mes de septiembre vamos a estar promoviendo todos nuestros destinos y recordemos cuidar nuestros destinos, no botemos la basura. Así es, en efecto, y la buena noticia, Los Chorros ya está abierto, ¿verdad? Y el Parque Natural Cerro Verde también. El Cerro Verde, ¿verdad? Para todos los que quieran este fin de semana, ojalá tengamos un buen clima, Así ¿verdad? es. Para poder salir a visitar estos y otros lugares. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.